Hermanos, ahora los invito a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 17. La palabra del Señor dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la satisfacción por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os conforme en toda buena palabra y obra. Con estos versículos le damos el púlpito al pastor que nos va a predicar en esta mañana. Ya conocemos su nombre, al pastor Joel. Buenos días, iglesia. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder estar acá desde el estado de Alabama. Le extiendo un saludo fraternal de la iglesia Jesús, Iglesia Bautista Jesús, el Buen Pastor, en el estado de Alabama, donde soy pastor por 3 años. Como decía el pastor Lázaro, nos conocimos ya hace algunos años, estando o cruzando los dos del Seminario Teológico Bautista Dr. Rafael Alberto Caña en la ciudad de La Habana, en Cuba. Y yo estaba en 4º año para ya graduarme y él entró en primero y tuvimos una bella amistad que ha perdurado por los años. Y aunque hubiésemos querido haberles visitado antes, tuvimos 3 años trabajando sin planificar salida alguna. Nunca en estos 3 años planificamos. Esta es la primera salida después de trabajar en esta iglesia. Ya una salida oficial de salir a compartir con ustedes. Ha sido grato, agradezco a Dios sobre todas las cosas que nos ha cuidado en el venir, en la estancia acá, aunque mi esposa un poco dañada de salud anoche, pero esperamos que se recupere y puedan conocerla viniendo de aquí a un ratito. Damos gracias también a la congregación. Ayer compartimos con los matrimonios, espero que no me odien los hermanos que estuvimos compartiendo. Según los matrimonios fue un poco fuerte, pero así es la escritura. Es como un martillo que quebranta la piedra. Y entonces a veces tenemos costumbres y hábitos que están anti-Biblia, anti-escritura, y hay cosas que en el camino tenemos que ir cambiando. De lo contrario, si ya lo tenemos todo listo, pues el Señor puede venir a buscarnos. Y este peregrinaje juntos como iglesia debemos ir mortificando el pecado, algo que poco hacemos. Y el mortificar el pecado, como decía Jonathan Edwards, es una herramienta que la iglesia tiene que seguir usando. Levantando el nombre de cada pecado, decir: Señor, con esto estoy caminando tanto tiempo, este pecado me ha hecho caer, este pecado me ha hecho ofenderte, este pecado le ha hecho daño a la iglesia, le ha hecho daño a mi esposo, a mi esposo y así. Así que ayer compartimos, siento que de verdad que no haya podido quedar grabado para otros hermanos que pudieran tener esa enseñanza, pero los hermanos que estuvieron fue un tiempo grato. Gracias por su camaradería, su hermandad. Ayer nos sentimos como en casa y hoy igual, así que gracias a todos los que se han acercado. Les invito a ir a la Escritura. Vamos a ver este pasaje de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 17. Segundo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 13 al 17. Le he titulado a la predicación de esta mañana: La iglesia prevalecerá. La iglesia prevalecerá. Esta iglesia está cumpliendo su 10º aniversario, pero esperamos en el Señor que cumplan muchos más si Cristo no viene antes. Y que esperamos en el Señor, ese es el anhelo, y queremos transmitir lo que la palabra de Dios dice. El pastor me decía que tenía 3 horas para predicar, así que podemos estar buen tiempo acá, quizás hasta las 2 de la tarde, para poderlo hacer. Damos gracias a Dios. Amén. Bueno, ya uno se va a quedar. Ya no sé los demás, pero ya uno se va a quedar. Oremos nuevamente, mis hermanos. Señor, nos encomendamos a ti. Que esta hermosa congregación no escuche al hombre, sino al Espíritu Santo a través de tu palabra. Calle el hombre y sea Dios veraz.
que en todo momento, en la exposición de tu palabra, Señor, nada estorbe que lo que quieres decirle a esta iglesia llegue al corazón y alma de esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. El 17 de febrero de 1963, en Brooklyn, Nueva York, nació el hijo de una familia de 5 hermanos, siendo esta familia de un estatus social bien bajo, bien pobres. Desde pequeño, este joven tuvo inclinaciones hacia el deporte y en el deporte se desarrolló lo más que pudo. Sin embargo, aunque intentó avanzar, lo más que pudo llegar fue a tener el título de ser el hermano de aquel en la familia que era mejor basquetbolista, en el caso de su hermano Larry. Este joven en aquella familia era quizás no atendido correctamente y en la escuela el coach le hacía más o le daba más atención a su hermano Larry que a él. Y aunque a él le gustaba mucho el baloncesto, aún así no se le tomaba en cuenta. Medía solamente 1,82, 6 pies aproximadamente, y nadie le tomaba en cuenta. A su familia, aún así, decían, lo vemos muy pequeño, su hermano es mucho mayor, su hermano era el mejor basquetbolista de la escuela. Luchó, intentó con el coach, pero de ninguna manera el coach pensó que este joven de solamente 1,82 podría llegar a alcanzar ser al menos parte del equipo de la escuela. El hermano de Larry dice que intentó a toda costa comenzar a entrenar más, a practicar más, a tratar de prevalecer frente a las críticas, los conflictos, frente a todo lo que le decían los que estaban alrededor de que no llegaría nunca a ser basquetbolista. Llegó donde estaba su madre y las madres que siempre dan buenos consejos, le dijo, ese es tu sueño, esa es tu meta, pues sigamos adelante. Él entrenó y entrenó, no solo para convencer a su familia, sino al coach de que él debía estar en el equipo. El esfuerzo de este joven no hizo solamente que después creciera un poco más, sino que nosotros a través de la historia, lo que nos gusta el deporte, yo soy un amante del deporte, pudiéramos haber disfrutado de jugadas a la altura de Michael Jordan. Si este joven en aquel entonces llega a verse frenado por las objeciones, los conflictos y las tribulaciones que le pasaron alrededor tratando de frenarle, nunca hubiese sido como fue en su tiempo el mejor basquetbolista, algunos consideran de todos los tiempos. Lo que vamos a ver hoy en este pasaje tiene que ver también con ese prevalecer, con ese continuar de la iglesia. Y cuando vienen a la vida de la iglesia tantos conflictos y problemas, ¿qué nos dice la Escritura? Miren, no existe iglesia perfecta. ¿Saben por qué? Porque no existe ser humano perfecto. No, yo me voy a mover de aquí porque me voy a una iglesia perfecta. Sí, vaya. Y va a buscar otra iglesia. Y otra, y no va a parar porque ninguna iglesia lo es. Ahora, antes de entrar en este pasaje de 2 a los Tesalonicenses 2, del 13 al 17, yo quiero que me tengan un poquito de paciencia para que hablemos un poco del contexto histórico y del contexto bíblico. Esto nos va a ayudar a saber por qué Pablo dio este consejo y cómo poderlo aplicar a nosotros, a la iglesia de Ebenezer de acá de Las Vegas. Entonces, hablando del contexto histórico, debemos decir que Pablo llegó y plantó u organizó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Esto fue aproximadamente años 50 después de Cristo. Él sale en aquel proyecto misionero que tenía, el Espíritu lo llevó por varios lugares de Asia Menor, incluyendo Tesalónica. Y cuando llega a este lugar, recuerden bien que los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 16 al 18, se recoge esa obra misionera en esa región, específicamente en Tesalónica. Y Pablo lleva el mensaje también en un contexto religioso y social diferente al que nosotros pudiéramos vivir o pensar. Miren, por ejemplo, Hechos 17, versos del 1 al 3. Y en este pasaje que menciona Pablo acá, muestra cómo él, el interés que tenía en Tesalónica, como en los lugares aledaños, siempre era mostrar a Cristo y su gloria en la iglesia. Hechos 17, versos 1 al 3, dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Un contexto judío que, miren, no ha cambiado en nuestros tiempos. Un contexto judío que no ha cambiado en nuestros tiempos. Con el respeto, si alguno considera que el Israel actual étnico es el pueblo de Dios, este pueblo étnico de Israel es lo mismo que el tiempo de Pablo o el tiempo de Jesús. Odian a Jesús como el Mesías. Odian a Jesús como el Mesías. Si usted tiene duda de esto, métase a escuchar en YouTube. Puede poner ahí enseñanzas judías de rabinos judíos para que ustedes vean. Dicen que Jesús es un promiscuo, dicen que Jesús era un hereje, dicen que Jesús era un inmoral. Ese movimiento judaico, lo que dice que el Cristo que nosotros creemos es un sinvergüenza, un ladrón, que debía ser crucificado 2 veces y 3 veces. Eso no ha cambiado, mis hermanos, ni va a cambiar hasta que Dios de ese pueblo de Israel levante un remanente fiel, que ahí está, para la gloria de Dios. Bueno, sucedía con Pablo así. Pablo iba a la sinagoga discutiendo, dice, por 3 días. ¿Qué cosa? ¿Qué hablaba él? De que ese Jesús que él predicaba era el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. Cosa que, reitero, hoy no lo creen todavía ese pueblo de Israel. Por supuesto que el intento de Pablo por anunciar a los judíos era constantemente llevarle a las promesas del Antiguo Testamento, hablándoles acerca de la necesidad de reconocer a Jesús como el Mesías de Dios. Los judíos allí lo negaban, había griegos prosélitos, y estos griegos, quiero que entiendan en ese contexto histórico, eran personas gentiles, como tú y yo, personas que no eran judíos, que habían creído o se habían convertido al judaísmo. Y junto con ellos tenían estas prácticas y costumbres. Sin embargo, dice que la Escritura nos va a decir que ese mensaje de Pablo, no por la habilidad de Pablo, por el Espíritu Santo, llevó a muchos a convertirse. Miren el verso 4. Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron. ¿De quiénes? Judíos y aún prosélitos griegos. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Así que el contexto histórico de este pasaje, ¿qué es? Pablo en su obra misionera, llevándole al pueblo judío y prosélitos, diciéndoles que Jesucristo es el Mesías. Ese es el contexto. Ahora, ¿cuál es el contexto bíblico del pasaje específico que hoy estamos teniendo? Pablo inicia su segunda carta hablando acerca de la importancia de reconocer que la obra de salvación, que la obra de crecimiento de Dios para con la iglesia es obrado solamente por el Espíritu Santo. Mire, hermano, no hay tarea que ningún pastor, no hay tarea que ningún evangelista, no hay tarea que ninguna iglesia pueda hacer para que la iglesia crezca. Ni en cualidad ni en cantidad. No hay forma. Es una obra del Espíritu Santo. Pablo decía, y para esta obra, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente en la obra de Dios para poder decir, esta iglesia de aquí a un año va a tener 500 miembros. Eso no es así. Ni la calidad y santidad de esta iglesia va a subir en tanto. No es así. Es un trabajo arduo, difícil, es una lucha constante. Sin embargo, debemos descansar en la obra de Dios. Eso es lo que Pablo iba a enseñarle. Y si Jehová no edificare la casa, en vano vamos a trabajar. Así que lo mejor es estar en la certidumbre de que Dios está aquí, con propósitos redentores para la iglesia. De lo contrario, seremos un club más, como un club de golf o cualquier otro. Pablo menciona, y quiero que vayan conmigo para que vean esta parte del contexto bíblico. Segunda a los Tesalonicenses, ahora sí vamos a la carta, pero vayan conmigo al capítulo 1, verso 3. Dice Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Qué menciona Pablo acá? Miren, 2 cosas que son imprescindibles en la iglesia. Hay otras que también, pero Pablo menciona 2 al menos que son imprescindibles. No pueden faltar en ninguna iglesia o la iglesia morirá. Fe en Dios y amor entre los hermanos. Ese verso está diciendo que Pablo reconoce que la obra de Dios se ve en una iglesia, no porque sea, oye, son ahora 5,000. No, el número no dice que una iglesia esté viva. Una iglesia está viva cuando la fe en Dios se mantiene. ¿Saben por qué? Porque la fe es un don del pastor. ¿De quién es la fe? ¿Un don de quién?
de Dios. Por lo tanto, tú y yo tenemos fe, o nos es removida la fe porque es un don dado por Dios, como lo es el arrepentimiento. Igual cuando vemos personas que por años endurecen su corazón y no se arrepienten, es porque Dios ha retirado su gracia de esa persona. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, mis hermanos. Que Dios retire su gracia y no dé el arrepentimiento o no dé la fe. La iglesia de los tesalonicenses era una iglesia que tenía la fe que da Dios. Pero además, la respuesta de esa fe en comunión de la iglesia era amor de unos con otros, a pesar de nuestras diferencias. En los Estados Unidos tenemos una característica que no la tenían ellos. Mi hermano, aquí hay de muchas culturas. Ayer hablábamos de cuántas palabras para mí son ofensivas de otra cultura y otras con otras culturas, y a veces decimos una palabra u otra. Aunque ya yo he hecho licenciatura, maestría y doctorado en esto, he aprendido de todas las culturas cuál decir, cuál no decir, y mi esposo y yo hasta notábamos, esta no, esta sí. Decíamos una palabra y era ofensiva para uno y para otro no. Pero aún así, la parte cultural que nos une es el puente del amor. Y Pablo está diciendo, ustedes tienen estas dos cosas como evidencia suficiente de que Dios está en ustedes. Ahora, si la fe en Dios mengua o desaparece en una iglesia y el amor de unos con otros, a pesar de nuestras diferencias, mengua o cesa, allí la obra de Dios también cesó. Y hay pasajes duros, como el pasaje de Apocalipsis, cuando dice la palabra de Dios que Dios, a una iglesia que haya perdido ese primer amor, ¿qué es primer amor? Fe con Dios y amor entre los hermanos. Dios podía, Cristo resucitado podía remover o quitar el candelero. ¿Por qué? Porque ya está fuera del propósito de Dios. No era el caso de los tesalonicenses. No todo era color de rosa en esta iglesia. No todo es color de rosa aquí. No todo es color de rosa en tu hogar. No todo es color de rosa en tu trabajo. En la iglesia de los tesalonicenses, Pablo ahora estaba enterado de algunas dificultades, y este es el contexto bíblico, por lo cual él responde con esta segunda carta por problemas que habían en la iglesia. Si esta iglesia no tiene problemas, creo que la predicación termina aquí. Y me siento. ¿Continuamos? Oh, por supuesto. Por supuesto, esta es una oración retórica. Claro que voy a continuar. Mi hermano, no existe iglesia que no tenga dificultades y problemas. Pablo, sabiendo esto, enterado por aquellos que le informaban para orar y para buscar solución, escribe y da algunas soluciones. Pero ¿qué problema enfrentaba esta iglesia de los tesalonicenses? Al menos 3 problemas menciona esta carta. Los más estudiosos ya quizás hayan pasado por acá y dirán, ay sí, lo pueden corroborar. Primer problema, la iglesia estaba sufriendo persecución y tribulación. Mi hermano, aquí estamos en los Estados Unidos, bien cómodo, la verdad. Aire acondicionado, hoy vamos a comer sabroso, en las casas con agua caliente, qué bueno. Pero ustedes se imaginan una iglesia, esta iglesia, corriendo por sus vidas, dándole muerte a sus hijos. Si ustedes pudieran meterse en el personaje como si fuera una novela de la realidad de esta iglesia, y tú salís de la casa con 3 hijos y te mataron uno, por lo menos salvaste a 2, y matan a tu esposa y tú seguiste con 2 hijos y te matan el otro hijo y te vas con uno solo. Perdiste todas tus propiedades. Corre a la siguiente ciudad a ver si en la otra ciudad uno puede salvar su vida. ¿Dónde vives? En cualquier esquina. Y así estaba la iglesia. ¿Cómo se reunían? Trataban de reunirse para orar juntos porque podían darle muerte a cualquiera. No estamos nosotros así, ¿correcto? Para la gloria de Dios y gracias a Dios, en los Estados Unidos todavía, y lo digo de nuevo, todavía tenemos libertad. Y esperamos que nunca se vaya. Mi hermano, Tesalonicense o Tesalónica, ahí estaba la iglesia, no solo incipiente, sino huyendo por sus vidas. Segundo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Miren este problema. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Y miren por qué. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mi hermano, a veces estamos en la casa y se nos va el aire acondicionado y empezamos a chillar. Y pasamos de alabanza a quejabanza. Se nos va el agua caliente o se nos va lo que sea de las comodidades que tenemos en este país. Esta iglesia estaba sufriendo muerte, persecución, apresados. Y Pablo dice que ellos mantenían con gozo, paciencia, fe, la persecución que soportaban, esa tribulación que soportaban. Segundo problema.
falsos maestros dentro de la iglesia que enseñaban cosas incorrectas. Enseñaban, por supuesto, que la segunda venida de Cristo o ya había ocurrido o no iba a ocurrir nunca. Segundo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Primer problema, la persecución. Segundo problema, esos falsos maestros entraban y salían a la iglesia para dar allí con látigo falsas enseñanzas acerca de la segunda venida de Jesucristo. Tercer problema, un grupo de creyentes rebeldes, desobedientes e indisciplinados que dentro de la iglesia estaban creando división en el cuerpo de Cristo. Segundo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos 11 y 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Si pusiéramos ahora en una lista y enumeramos los problemas de esta iglesia, tal vez pasen de 3, tal vez no. Tesalonicenses al menos tenía evidentemente 3 problemas, no eran los únicos, pero 3 que Pablo consideró que debía aconsejar. ¿Cuáles consejos entonces dio Pablo inmediatos a estos problemas? Miren la primera solución. En cuanto al sufrimiento de la iglesia, primero a los Tesalonicenses 1:5. Miren la solución que Pablo está dando. Esto y esta palabra está hablando ahora de una intercesión que va a hacer una transición entre el verso 4 y el 5. Esto que es la persecución es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, ¿para qué dice Pablo? ¿Por qué están sufriendo? Y Pablo dice inmediatamente, si son hijos de Dios van a sufrir, de una manera u otra. Si son iglesias de Cristo, van a padecer de una manera o de otra. ¿Ustedes piensan que el mundo de afuera está contento porque nosotros estamos reuniéndonos para glorificar a Dios? No, por supuesto que no. ¿Tú crees que tu familiar no cristiano está contento porque tú vienes a glorificar a Dios? ¿Tú crees que tus amigos, tus compañeros de trabajo están contentos porque tú vienes todas las semanas a glorificar a Dios? Pues no. Verso 11 y 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros, verso 11 y 12, ahora sí. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y está hablando de la persecución, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, si somos cristianos, va a haber persecución. Hay países que persiguen más, hay países como la Ventana 1040, donde los países islámicos son acérrimos con el cristianismo. Acá han utilizado otros métodos, pero aún así atacan la fe y podría llegar un día en el cual en este país también se levante en contra de la fe una lucha acérrima. Segunda solución, ¿qué dice Pablo en relación con las falsas enseñanzas? Esto es en cuanto a la tribulación, la primera. La segunda, la falsa enseñanza. Capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Y es una orden de Pablo. No se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Por qué, Pablo? Porque no vendrá ¿quién? Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Llegó ya Cristo? Pablo está diciendo, no se dejen engañar y entiendan lo que hemos enseñado. Tienen que ocurrir 2 eventos para que Cristo regrese. Hay 2 eventos que tienen que ocurrir para que Cristo regrese y tú y yo, si no hemos partido antes por muerte, lo vamos a ver. Y el primero es la gran apostasía. Las personas se alejarán de Dios, apostatarán de la fe. Las iglesias quedarán vacías y el anticristo entrará en escena. Por supuesto, después de esto, nuestro Cristo, victorioso como siempre, el Rey de Reyes, vendrá a triunfar. Tercera solución que Pablo da. ¿Qué dice Pablo en cuanto a los hermanos rebeldes e indisciplinados de las iglesias? Capítulo 2, verso 3. Capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6.
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Wow, pero un poco duro, ¿eh? Un poco duro. Porque la función de la iglesia y el cuidado nuestro con la iglesia es para unidad y armonía, mis hermanos. Si usted quiere guerrear, aquí está la UFC, puede pelear allí, puede sacar un curso, puede ir a entrenamientos de karate y de boxeo, de lo que quiera, pero la iglesia no es para eso. Y Pablo lo que está diciendo, cuando llegamos acá, a pesar de nuestros defectos y nuestras diferencias, venimos a procurar la unidad del cuerpo. No todo me va a gustar. No me gusta cómo se peina el pastor, cómo usa la corbata el pastor, o cómo... No, está bien, hay cosas que no te van a gustar. Pero yo te pregunto, ¿todas las cosas de tu esposa te gustan? ¿O de tu esposo te gustan todas? No, pastor, hay algunas que no. ¿Y por qué la toleras? Por amor. Entonces regresamos nuevamente al punto inicial. Cuando hay fe en Dios suficiente y amor los unos por los otros, mis hermanos, a eso se le puede llamar iglesia cristiana. Dice el pasaje, el verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, hoy para comer acá hay que preguntar quién ha trabajado en esta semana y quién no, ¿eh? No. Pablo está diciendo, porque aquellos dijeron, ya como Cristo, ya no va a venir o ya vino, no es necesario hacer nada, nos quedamos esperando acá tranquilos, sin trabajar. Y lo que hacían era que se entremetían entonces en los problemas de los demás. ¿De qué forma esta iglesia puede prevalecer? Y ahora, iglesia Benecer. En el contexto de este pasaje y en el centro del que vamos a predicar hoy, ¿cómo podemos ver que esta iglesia puede prevalecer hasta que Cristo regrese? ¿De qué forma esta iglesia, a la luz de la Escritura, puede prevalecer? Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, nos va a hablar ahora de una exhortación extraordinaria y le va a decir a la iglesia, ustedes deben prevalecer hasta que Cristo regrese de la siguiente manera. La iglesia prevalecerá, y escuche bien esto, mis hermanos. La iglesia prevalecerá ejercitando la paciencia en el temor de Dios hasta que Cristo regrese. ¿Cómo puede una iglesia prevalecer? Ejercitando la piedad, esa piedad que viene, esa paciencia que viene de ese temor de Dios. Y cuando nuestro temor de Dios crece cada vez más, nuestro asombro por Él también va a crecer. Y nuestra vida de santidad también va a crecer. No por mi esfuerzo, porque el Espíritu es el que produce ese fruto en tu vida y en la mía. La iglesia crecerá en santidad y la iglesia va a prevalecer hasta que Cristo regrese. Pero, ¿qué formas menciona Pablo acá de prevalecer de la iglesia, del continuar de la iglesia, del seguir adelante de la iglesia? Habla de paciencia y constancia. Paciencia y constancia. ¿Frente a qué? Hay tribulaciones, hay falsas enseñanzas y hay hermanos que tal vez actúen de manera rebelde en la iglesia, como fue con Tesalónica. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado. ¿Cómo puede la iglesia prevalecer? Reconociendo la segura elección de Dios. ¿Cómo la iglesia puede lograr paciencia y constancia prevaleciendo en Cristo hasta que regrese? Ese primer encabezado, mis hermanos, reconociendo la segura elección de Dios por su pueblo. Vayamos al pasaje, verso 13 nuevamente. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Por qué Pablo? Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes van a perseverar a medida que logren entender que esta obra es divina, la obra de la iglesia, no humana. A medida que entiendan que estamos aquí porque Dios, antes de la fundación del mundo, te eligió. Ay, no fue porque yo choqué con una piedra y me hablaron de Cristo. Pablo está diciendo, si confiamos de que acá estamos y somos parte de la iglesia por algún elemento humano, aunque haya sido instrumento en las manos de Dios, fuera de la obra divina, ahí hay algo, mis hermanos, que no va a hacer prevalecer a la iglesia. Pablo está diciendo entonces acá, y él acostumbra a dar siempre gracias a los oyentes, porque él les cuidó, les pastoreó, plantó la iglesia, escribe sobre ellas,
Y encima de la obra que Pablo hizo, ya fuese regando, sembrando o recogiendo, Pablo dice, la obra divina de redención tiene prioridad. La elección de Dios es lo que hace que la iglesia entienda y descanse en que esta, mis hermanos, no es obra de ningún humano. Ahora, ¿por qué Pablo daba gracias a Dios? Porque estos creyentes, tú y yo, la iglesia de Benecer, somos objetos de la redención divina. Somos objeto de la elección de Dios. Y esto Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía que a la iglesia le iba a ser grato. ¿Qué significa ser elegidos por Dios? Bueno, significa que Dios nos escogió, dice el pasaje, nos haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos escogió desde el principio para salvación. Y aunque aquí está hablando de la iglesia universal o invisible, también podemos incluir aquí a la iglesia local o visible. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo acá, mis hermanos, es que tú y yo vamos a prevalecer como iglesia hasta que Cristo regrese, cuando descansemos en que esta obra no va a terminar porque Dios nos ha elegido. Si confiamos en nuestra fuerza y en caballos y carruajes y armas, mis hermanos, estamos perdidos. Pablo quería que la iglesia, en medio de su persecución, en medio de sus tribulaciones, en medio de sus falsas enseñanzas, en medio de la rebeldía de algunos hermanos, dijera, está bien, hay muchos problemas, pero Dios es soberano. Dios está en control. Mi hermano, que Dios esté en control, si no te da descanso a ti, no te dará descanso nada. Hay una canción preciosa de un cantautor, no recuerdo ahora el nombre, dice, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Duermo tranquilo, yo vivo en paz. Y tú también. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Eso es lo que Pablo quiere transmitirle a la iglesia. El control no está en nuestra fuerza, no está en nuestras manos, no está en los seminarios que hayamos pasado, la teología que tengamos, ni la doctrina que tengamos. En Cristo, que desde la eternidad miró a esta iglesia y dijo, la quiero para mi gloria. Quiero leerle una cita de un libro que recomiendo. La muerte de la muerte de Cristo. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, de John Owen. Recomiendo este libro. Bueno, hay muchos que pudiera recomendar, pero este lo recomiendo. Y en el tema de la elección, miren lo que escribió este gran hombre de Dios. Y cito. El acto de elección de Dios fue definido por los arminianos como una decisión de recibir la adopción y la gloria a una clase de personas debidamente cualificadas. O sea, algunos tenían esa cualidad para poder responder a esa elección. Dice Owen, los creyentes en Cristo, no todo esto, en virtud de la previsión contingente de lo que creerían de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad de Dios. No hay nada de decreto en la elección del creyente como miembro para la salvación, dice él. Dios no determina entonces que el hombre crea, sino el hombre mismo. Gracias. El hombre mismo. O sea que el hombre es quien determina, según los arminianos, su salvación. Pero dice Owen, en el caso de los calvinistas, y yo creo que los cristianos que estamos centrados en el Evangelio bajo la soberanía de Dios, cito, los calvinistas defienden la elección como la elección de personas inmerecidas, en particular para ser salvadas del pecado y llevadas a la gloria solo por Dios. Donde el arminiano dice, mi elección depende de mi fe, el calvinista dice, debo mi fe a la elección. No es que yo ahora crea y eso hace que Dios diga, pues lo voy a salvar. No. Miremos al revés. Pablo quiere que la iglesia entienda que Dios inició el proceso de salvación. No tú y yo. No es que tú y yo creímos y porque nosotros estaba la cualidad o la capacidad para creer y viendo que nosotros creímos y Dios dijo, yo no puedo vivir sin ese hijo. No, Dios quedó impresionado contigo. Mis hermanos, Dios solo vive impresionado con Jesucristo. No en ti, en mí.
Pero cuando Dios desde la eternidad decidió elegirte y que formaras parte al menos de esta iglesia local, mis hermanos, esa es la elección, que responde entonces en fe y arrepentimiento. El orden, si lo cambiamos, mis hermanos, ya estamos mal. Y Pablo quería que la iglesia mantuviera ese orden, porque ese orden haría que la iglesia preserve esa fe, pero que continuara adelante en una obra que sería ¿de qué? De Dios y no mía, no es mi esfuerzo. Mi hermano, Dios no está para complacer mis deseos. Esta es la obra de Dios y no la mía. Pablo también se lo dice a los Efesios, capítulo 1, verso 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mi hermano, ¿cuándo Dios te escogió a ti? Yo era pequeñito. No pensamos ni nacer. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio ¿de qué? Porque yo me esforcé, pastor. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué voluntad? De su voluntad, no la tuya ni la mía, para alabanza de la gloria de su gracia. Mi hermano, ¿tú crees que tú has movido a Dios a derecha o izquierda? ¿Tú crees que en nosotros hay algo que haya movido a Dios? El puro afecto de su voluntad. John MacArthur dijo lo siguiente, y cito: la forma del verbo griego para la palabra escogió indica que Dios no solo escogió por sí mismo, sino para Él mismo y para alabanza de su gloria. ¿Y por qué Dios escogió a unos y a otros no? Bueno, no es el tema de hoy, pero lo que puedo asegurarte es que lo hizo por el puro afecto de su voluntad y no de mi voluntad. Mi voluntad no me dio, ni la tuya, para que Dios eligiera a alguien. ¿Tienes duda? Cuando lleguemos al cielo, pregúntale al Señor por qué lo hizo de esa manera. Pero lo que sí puedo asegurar es que en ningún caso podemos pensar que hubo pecado en Dios en hacerlo. Ni porque nosotros seamos mejores que otras personas. Decir, no, espérate, me salvó a mí. Claro, no me va a salvar a mí con lo bueno que he sido. No te salvó por bueno. Te salvó a pesar de ti. Te eligió a pesar de ti. Tenemos razones suficientes, como cualquier otro ser humano en este planeta, que haya pasado por este planeta, para ir al infierno, mis hermanos. Pero si tú pones para tu salvación el 0.00001% de tu labor y tu obra y tu justicia, irás al infierno. Porque no depende de nosotros. Esta elección es puramente bajo la voluntad de Dios en Cristo Jesús para salvación eterna. Y Pablo quiere que la iglesia descanse en esa verdad. Yo quiero que tú, a la luz de la Escritura, descanses en esa verdad. La iglesia, Ebenezer, prevalecerá descansando en primer lugar en este consejo de Pablo a los tesalonicenses. Mis hermanos, estamos aquí no por nuestra habilidad, sino por la elección de Dios. Igualmente el apóstol ahora recuerda en el caso de Juan y se une a este concierto de Pablo. Juan 1, versículos 12 y 13, que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Verso 13, los cuales, tú y yo, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Mis hermanos, es la misma idea que la Biblia repite una y otra vez. Si somos parte del pueblo de Dios, si somos parte de la iglesia, si somos salvos, no depende de nosotros. No hay obra en nosotros que pueda lograr esa redención, esa salvación. La salvación tuya y mía viene porque Dios, desde la eternidad, cuando no estaba puesto el primer granito de arena en esta tierra, ya eligió salvarte. Y la elección de Dios, escuchen esto, no va a fallar. Tuve la oportunidad de pequeño ir a la capital con mi familia, mi hermano era muy enfermo, y cuando llegamos allá, recuerdo estuvimos en casa de unos familiares, y cuando íbamos a pasar por calles que eran mucho más transitadas de autos, yo quería agarrar a mi papá. Yo solo, ¿sabes? Los niños pequeños querían, yo solo. Y mi papá nunca, gracias a Dios, como adulto, me agarró él a mí y él me llevaba por los lugares peligrosos. La salvación es lo mismo. La elección es lo mismo. No es que Dios dice, te voy a salvar ahora un solito. No, ningún solito. Dios no nos desampara en ninguna parte del proceso de redención. En ninguna. Y desde la elección hasta la glorificación, 100% está involucrado. Dios no va a fallar en su elección. Y Pablo a los tesalonicenses dice que nos elige para, ese versículo 13 dice,
salvación. No nos elige para dejarnos, bueno, los voy a elegir y esfuércense, hagan obras de caridad, o sea, no van a tener que ir al purgatorio. No. Él elige y el que elige es fiel también en salvar. Por lo tanto, Dios, y es lo que Pablo quiere que vea la iglesia, está, mis hermanos, involucrado 100% en que la iglesia repose en su obra de elección que terminará en glorificación. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, le dice Pablo a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuándo? ¿Hace 10 años que te convertiste o hace 15 años que te convertiste? No, antes de la fundación del mundo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, somos obras en proceso de restauración, de crecimiento. Eso lo está haciendo Dios. Según Pablo, entonces, el aliento de esta iglesia era o debía descansar en la elección de Dios para salvación. Si descansamos así y creemos lo que dice la palabra, esta iglesia igualmente para perseverar necesita crecer en esa verdad. Dios nos eligió, Dios hará el proceso, Dios no solamente va a elegir, Dios va a crear en la iglesia la fe, va a continuar provocando arrepentimiento, Dios va a dar santificación, Dios va a darnos la verdad, nos va a motivar hasta la gloria. Así que si estamos acá, mis hermanos, debemos descansar como los tesalonicenses en esta verdad. Pero, ¿qué otra forma dice Pablo que la iglesia debe prevalecer hasta que Cristo regrese? Además de la elección. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Por el llamamiento glorioso a esa salvación. Por el llamamiento glorioso a esa salvación. Él elige, pero después nos hace un llamamiento. Verso 14. 2:14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, aunque Dios elige personas desde la eternidad, hay un momento puntual en el que confirma esa elección. Hay un momento puntual en el que confirma esa elección. ¿Y qué es? Esa elección en nosotros es confirmada por un llamamiento y respuesta al llamamiento. Llamamiento y respuesta al llamamiento. ¿Y es que Dios llama a todo el mundo? ¿O es que llama a unos y a otros no? ¿Y es que unos escuchan y otros no? ¿Unos responden y otros no? ¿Qué motiva eso? Bueno, R.C. Sproul decía, gran teólogo presbiteriano, él decía que lo que Dios provoca en nosotros, que es el nuevo nacimiento, la regeneración, es un cambio de identidad, un cambio de motivación. Mis hermanos, nosotros íbamos rumbo al infierno. Y Dios, sabiendo que nosotros de nosotros mismos no podíamos sacar salvación, cambia en nosotros la identidad esa mundana y pone ahora la identidad de Cristo. Y esa identidad de Cristo es la que ahora es la nueva vida. Por eso Nicodemo vino a Jesús sin esa nueva identidad y Jesús le dijo, te es necesario nacer otra vez. Los muchos años en una iglesia no te dan salvación. La mucha teología no te da salvación. Va a haber personas aún con teología reformada yendo al infierno. El nuevo nacimiento es una obra de Dios. No es un esfuerzo. Oye, comienza a esforzarte. Comienza ahora 3 cucharadas de oración con 2 cucharadas de Biblia, 5 de asistencia en la iglesia y ahí sale un cristiano. Si le das un poco de calor y le das un poco de fuego, pues sale un cristiano. Pues no. Porque esto es una obra de Dios, no es una obra del esfuerzo humano. Pero Dios a ese que eligió lo va a llamar y va a responder. Para que tengan una idea de lo que Sproul quiso decir con las motivaciones. Cuando nos levantamos en la mañana, todos nos levantamos con alguna motivación. De lo contrario, te quedas en la cama. A no ser que estés enfermo, como mi esposa. Pero cuando tú vas al trabajo, vas por una motivación. Hay que comer, hay que pagar un techo. Y cuando vienes a la iglesia, vienes con una motivación. Y cuando sales de acá, hoy lo vamos a hacer aquí, pero si no, y vas a tu casa, hay que almorzar, porque tienes ¿qué? Otra motivación. Y así hacemos todo en la vida. Mis hermanos, nada se hace sin motivaciones. Pero lo que pasa en el ser humano, sin Cristo, es que no tiene la motivación santa del Evangelio. Por mucho que se esfuerce, no va a llegar nunca a lograr la salvación. Por eso es que Dios tiene que cambiar su identidad. Es como para que tengan una idea. ¿Cómo se le dice a un buitre que coma maíz? Imposible. Dijo una vez un pastor, habría que entonces poner en el buitre una identidad de gallina. Suena un poco irrisorio, sí. De gallina. Y cuando le pongan identidad de gallina, ¿qué va a hacer? Va a comer allí, no va a ir a la carroña. Correcto. Aunque parece ilógico la ilustración,
lo que Dios hizo en nosotros es eso, de una identidad que iba rumbo al infierno, pone la identidad de Cristo y ahora los apetitos y deseos santos florecen en nuestra vida. Por esa nueva identidad. Por eso Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, Pablo está hablando de que ese llamamiento, y ese llamamiento se lo menciona a los romanos. Recuerdan capítulo 1, versos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dinamité. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Mi hermano, todo ser humano que peca se aleja de esa gloria de Dios. Y todos hemos pecado, por cuanto todos han pecado y están destituidos de esa gloria de Dios. Así que nacemos para la gloria de Dios, fuimos creados para su gloria, pero tu pecado y el mío nos hizo alejarnos de esa gloria. Y como no podemos humanamente acercarnos nuevamente a esa gloria, entonces Cristo vino para hacer un puente, para que tú por medio de la fe en Cristo alcances nuevamente esa gloria. Pablo acá está ahora dándole tranquilidad a los creyentes. Y los tesalonicenses ahora le dice que esa elección de Dios va a asegurar que el evangelio en sus vidas florezca. Que la intervención del Espíritu Santo en ellos va a hacer que ellos crean en Dios y vivan en santidad creciente, gradual. A Dios. Verso 14 dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál gloria? La que perdimos con el pecado, con la caída de Adán. Y Adán como cabeza federal pasó a toda la humanidad ese pecado. Tú y yo hemos pecado y perdimos la gloria de Dios. Y sin esa gloria nadie entrará al cielo. Para eso vino Cristo. Cristo vino para darnos la gloria que habíamos perdido en Él. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree no va a ser condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Mis hermanos, la gente no van al infierno por ser borrachos, por ser drogadictos, por ser asesinos. Es por no creer en Cristo. A ver, ven acá los asesinos para acá, los drogadictos para acá. No. Hay dos grupos, los que creen en Cristo y los que no creen en Él. Por eso dice el pasaje, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El estado de pecado contra Dios ahora provoca que el hombre se vuelva enemigo de Dios, condenado por Dios, digno y reo del infierno. O sea que ahí lo que vamos a ver entonces es que Cristo vino a librarnos de esa justicia. Cuando hablamos de qué nos libró Cristo, por lo general a veces pensamos, mis hermanos, nos libró del infierno. Y sí. O nos libró de tribulaciones. Y sí. O de maldiciones. Y sí. Nos libró de una eternidad sin Dios. Y sí. Pero ¿sabes por qué Cristo murió en la cruz? ¿Sabes por qué Cristo te iba a liberar? ¿De qué te estaba liberando Cristo? Te estaba liberando de Dios. Pastor, ¿dijo bien las palabras? Sí. Cristo te vino a liberar de la ira de Dios. Nadie como Cristo sabe qué es el Padre airado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y cuando Cristo vino a la cruz, allí sufrió la ira de Dios. Y ni una gota de esa ira dejó para ti ni para mí. Mi hermano, eso lleva un gloria a Dios. Ese es el llamado a esa elección. Esa es la respuesta a esa elección. Si un ser humano escuchando lo que el Evangelio hace no se mueve a salvación, claro que tiene que ir a un infierno. Cuando el Hijo de Dios sin pecado asume toda la copa de la ira de Dios sin dejarte a ti una gota y tú le dices, no me importa, yo vivo mi vida como a mi antojo. El llamamiento de Dios es la respuesta de esa elección a huirle, a librarte de la justicia divina, de la ira divina. Pero Dios, aún en esa justicia que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por ello, todos, los presentes y los ausentes, todos tenemos una cita divina. A veces nos atemorizamos cuando nos mandan una cita de la corte o una cita de inmigración. Sé que a veces temblamos con eso. Deberías temblar de verdad con la cita divina. ¿Qué puede ser que pase con una cita? Bueno, puedes pagar una multa, puedes tal vez ir preso, sí.
Puedes que te regresen a tu país, no sé. Y es triste. No estoy diciendo que sea algo alegre. Mis hermanos, todos tendremos una cita divina. La tuya está señalada, la mía está señalada. Todos tenemos una cita con la justicia divina, con la ira de Dios esperando. El hacha está a la puerta. ¿Saben por qué Dios todavía no ha derramado su ira sobre ti y sobre mí? Porque Cristo está ahí en el medio deteniéndolo. Y la gracia todavía está intacta. Un día esa gracia terminará. Un día esa gracia y la paciencia de Dios terminará y vendrá Cristo y será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que han vivido toda una vida, hasta religiosamente hablando, pero alejados de Cristo. Y que Cristo, como en Mateo 7, le diga, nunca os conocí. Sí, iban a la iglesia todos los domingos, pero nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ojalá que Dios no diga eso de ti, iglesia. La paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Pero el regalo de Dios, Dios no quiere que tengas la muerte. El regalo y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, Dios nos elige, como dice Pablo, la iglesia prevalecerá cuando entienda esa elección de Dios y cuando entienda que el llamamiento es un llamamiento eficaz. ¿Por qué es eficaz el llamamiento de Dios? Porque nosotros podemos llamar y convocar y a veces vienen algunos, otros no. Tenemos problemas con la convocatoria, pero también tenemos problemas con los que son convocados. Y sin ánimos de irrespeto con nadie. Pero a veces con la comida respondemos más rápido que con, vamos a trabajar, hay que hacer falta aquí pintar y arreglar. Somos así los seres humanos. Pero cuando Dios llama a salvación, como cuando Cristo llamó a Lázaro, Lázaro ven fuera, Lázaro, ay, salgo o no salgo, estoy viendo Netflix, aquí ahora una novela, no. Voy afuera. Cuando el rey llame, ahí nadie va a poder decir que no. Por lo tanto, ese llamamiento de Dios a salvación que puede ocurrir hoy en tu vida, si te rindes a Él en fe y arrepentimiento. Si tú no has creído en Cristo y estás aquí en esta tarde, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Con tus palabras. No hay que hacer oración. Esa oración que ha llevado a tantas personas al infierno. Ven a mí, Señor Jesús, cambia mi vida, hazme la persona que tú quieres que sea. Mi hermano, eso es una idolatría a una oración que no llega a ningún lugar. La Biblia nos enseña que la salvación no viene por hacer una oración, viene por creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Y si te has pasado toda la vida en una iglesia y todavía tu arrepentimiento y tu fe en Cristo no es de parte de Dios, y es una, como decía Jonathan Edwards, arrepentimiento natural, es tiempo, examínate. ¿Saben qué decía Jonathan Edwards? Decía, tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. ¿Sabías eso? Hay que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento porque a veces no nos arrepentimos correctamente. Y cuando el arrepentimiento es natural, es como lágrimas de cocodrilo. Lloramos en ese momento, nos emocionamos en ese momento, pero no hay cambio de vida. El verdadero arrepentimiento que viene de Dios cambia una vida porque reconoce el pecado, confiesa el pecado, abandona el pecado. Pero si yo estoy viviendo como cristiano y me sigo revolcando en el pecado que Cristo pagó en la cruz, podría ser que tu vida todavía no haya sido iluminada por Cristo. Y ese llamamiento que Pablo está diciendo es para examinarnos, llegar a Él y decir, sí, hemos sido elegidos, Señor. Abogado tenemos para con el Padre a Cristo. Señor, he fallado. Y si no tengo salvación, díselo al Señor. No descanses en que crees que tienes salvación. Llega, Señor, ¿tú crees que yo no soy salvo? Sálvame. Transforma mi vida, cámbiame, porque esto no es obra mía, ni de esfuerzo mío, ni de esfuerzo del pastor, es una obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice finalmente Pablo? Y con esto vamos a terminar. Acerca de la perseverancia de la iglesia, además de la elección, además del llamamiento. Y nos lleva a nuestro tercer encabezado. Responder de manera correcta. Verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Sí. Todo llamado lleva una respuesta. Aunque sea pasiva, aunque sea negativa. Todo llamado lleva una respuesta. Cuando Dios llama al pecador, el pecador debe venir a Cristo. Venid a mí todos los términos de la tierra, dice. Sed salvos, todos los términos de la tierra. Dios llama así. Dios nos llama, miren, a veces ponemos a Dios de verdad en una esfera
como el mendigo que está, un homeless, que está pidiendo limosna, que está pidiendo algo de comida. Y venimos y ponemos a Dios a veces como ese que está en el semáforo pidiendo $1. Ay, por favor, sé salvo. Dios mendigando que la gente sean salvos. No, ese es el Rey del universo, el Dios del universo diciendo, vengan a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Es una orden, mis hermanos. Dios no tiene que pedir suplicado nada. A veces ponemos, no, es que Dios es un caballero. No, Dios es Dios. Y cuando Él toca, mis hermanos, la puerta se abre. Pablo le está diciendo a ellos acá ahora que tenían que responder. ¿Cómo vas a responder tu iglesia? Dos palabras menciona Pablo acá. Estar firmes, firmeza, solidez, constancia y retener la doctrina. ¿Qué doctrina? ¿Recuerdan la iglesia primigenia, la iglesia del primer siglo? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Hermano, porque esa es la base y el centro, como si fuera un neumático, es el eje de la iglesia. Esa doctrina que Cristo le enseñó a los apóstoles y a su vez ellos transmitieron a la iglesia. No podemos irnos de ahí. Por lo tanto, cuando un creyente se ve siendo objeto de la soberana elección y redención de Dios, mis hermanos, debe responder o positiva o negativamente. Una de dos. Y Pablo dice que ese proceso de elección te llevará entonces al llamamiento, a la justificación y a la glorificación. Por lo tanto, mis hermanos, ese descanso de la iglesia estaba en la obra de Dios que ahora también provocaría la respuesta. Ojo con esto. No es que Dios elige. Dios llama y ahora dice, responde tú solo. No. No existe una parte del proceso de redención que Dios pierda el 100%. Dando una clase a un nuevo miembro en la iglesia en la cual soy pastor, le decía, ¿cuál es el porciento en la santificación? Porque todo nos va bien hasta la parte de la santificación. Y creemos que Dios elige 100%, Dios predestina 100%, Dios llama 100%, Dios justifica 100%, Dios glorifica 100%, pero en la santificación a veces la ecuación no nos maneja bien. Y queremos entonces que Dios santifica con el 50% y el hombre entonces 50%. Falso. Si Dios pierde en alguna parte del proceso de redención del hombre el 0.01%, ya la salvación es por obra. Así que aún la santificación es un proceso en el cual Dios está 100% involucrado. Por supuesto, lleva una respuesta del hombre. Hay una santificación progresiva que tú y yo en esa lucha y agarrados por el Espíritu, como dice Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No es en mi fuerza. O sea que aún yo, para poder vencer y crecer en santidad, me agarro del Espíritu, porque solo no lo voy a poder lograr. Y Pablo está exhortando a la iglesia que deben responder correctamente para perseverar, para preservar a la iglesia. Nada puede perturbar a la iglesia de Cristo, nada para que llegue al final. Dios ha destinado que la iglesia va a prevalecer. Ni tribulaciones, ni falsos maestros, ni hermanos inclusive rebeldes dentro de la iglesia. Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, a veces produce desespero en algunos, pero debe producir a los hijos de Dios paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Esperanza en Cristo. Así que quiero concluir con estas palabras. Haciendo esto, según Pablo, la iglesia iba a perseverar en medio de estas tribulaciones. Iba a prevalecer hasta que Cristo viniera en esa misma fe y en esa misma verdad. Versos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, y aquí viene el cuidado de Dios para su iglesia. Verso 17. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Volvemos nuevamente a la soberanía de Dios. Dios lo va a hacer, mi hermano. La iglesia prevalecerá porque Dios lo va a hacer. Ahora, en medio del proceso de tribulaciones, de enseñanzas falsas o hermanos rebeldes dentro de la iglesia aprende a descansar en el proceso. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y eso no va a cambiar. Por eso es que Hebreos dice, y hay un nuevo reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el nuevo reposo? Es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la que va a hacer que quede confortada, cuidada, protegida hasta que Él venga a buscarla.
Recuerden que Cristo está preparando una iglesia, ataviándola de lino fino, resplandeciente, para recibir al Rey, como dice el canto. En resumen, a pesar de la tribulación que una iglesia pueda pasar, que es cosas externas, a pesar de los falsos maestros que entran y salgan para hacerle daño a la iglesia, a pesar de hermanos rebeldes que dentro de la comunión de la iglesia intenten dividir, intenten hacer acciones facciosas, el Señor confirmará todo el tiempo en el corazón y el alma de la iglesia, de sus hijos, confortarlos con su elección, confortarlos con su salvación, con su llamamiento, dando esperanza eterna en el descanso de su soberanía y no en mis fuerzas. Quiero cerrar con este pasaje precioso de Romanos 8, 29 al 31. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo, de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora miren el orden, mis hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice su Biblia? A los que predestinó, a estos también llamó, ¿correcto? Y a los que llamó, no se quedó ninguno en el proceso. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Se quedó alguno en el proceso? Y a los que justificó, a estos también glorificó. El que comenzó la buena obra en ti y en mí y en esta iglesia, la completará hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias. Porque no confiamos en nosotros. Y cada día quebranta nuestro orgullo y arrogancia, nuestro falso intelecto, la arrogancia intelectual, la arrogancia y orgullo teológico, doctrinal o eclesiástico, que al final viene siendo orgullo también delante de tu presencia. Permite que esta iglesia pueda confiar en ti y en tu palabra, Señor. Tú preservarás a esta iglesia hasta el final, porque lo has prometido. Y esta iglesia, todos podemos descansar en que tu elección es eficaz. Podemos descansar en que tu llamamiento también ha sido eficaz. Y podemos descansar, Señor, soberanamente en ti, porque eres soberano, dando la respuesta que tú nos has motivado a dar. Ayuda a esta iglesia a mantenerse firme en la doctrina, firme en la unidad, firme en la fe, firme en la armonía de un cuerpo que te glorifica en todo lo que hace. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. En el nombre glorioso de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.